¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Compromiso Cardinal, este especial de Cardinal TV, el canal del país en esta oportunidad, bueno, con un mano a mano junto al senador Guido Manini Ríos. Abordó distintos temas de actualidad, aquí lo compartimos, nos recibió en su despacho del Palacio Legislativo, lo compartimos. Bueno, estamos con el senador Guido Manini Ríos. Bueno, muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en su despacho. Y bueno, con muchos temas de actualidad, senador. Recién un poco hablábamos de la intensidad de este trabajo, enfocado también en presentar, ¿no? Muchos proyectos de ley, muchas propuestas, bueno, cómo viene ese trabajo. En estos días me imagino enfocado mucho en la rendición de cuentas, ¿no? Cómo viene ese análisis y bueno, y algunas de las puntualizaciones que ha realizado Cabildo Abierto. Bueno, así es. Cabildo Abierto tiene una característica, una singularidad. Tiene 14 legisladores, los 14 debutantes en el Palacio Legislativo. Ninguno de ellos tenía experiencia previa. Los 14 con muchas ganas de trabajar. A todos nos une un común denominador, que es eso que nosotros llamamos el artiguismo siglo XXI, que nosotros le ponemos dos grandes pilares. Un pilar es la sensibilidad por los más frágiles, buscar solución a aquellos que no tienen voz. Ese es un pilar del artiguismo, lo era hace 2 siglos y lo es ahora. Y lo otro es el respeto a la autonomía de los pueblos, así le llamaba Artigas, nosotros hoy le llamamos respeto a la voluntad de los uruguayos. Que la Constitución esté por encima de todo, que acá no se aplique nada que vaya contra la Constitución sin que antes el pueblo no lo haya incluido en la Constitución en una votación. Esos son los dos pilares del artiguismo, los dos pilares que nosotros reivindicamos, los dos pilares que nos une a todos los legisladores y a quienes en nombre de Cabildo Abierto ocupan puestos en la administración pública en algunos lugares. Y en base a ello, nuestros legisladores han presentado, por supuesto de común acuerdo con toda la bancada, una serie de proyectos que apuntan a cambiarle, a mejorarle la vida al ciudadano de a pie. Y es así que surgen distintos proyectos, como hablábamos recién, el proyecto de reestructura de la deuda de la persona física, en el entendido de que hay miles de uruguayos que han sido estafados, entre comillas, con la permisividad de la ley y de las autoridades económicas que permitieron intereses del 150% en un país donde la inflación no supera el 10%. O el proyecto de ley forestal que nosotros entendemos que es bueno para el país, o tantos otros proyectos de los cuales podemos hablar en los próximos minutos, pero que siempre apuntan al futuro del país y a veces no medimos qué intereses estamos tocando y qué realidades que antes no se tocaban hoy están arriba de la mesa, lo cual genera una especial hostilidad contra Cabildo Abierto de distintos intereses afectados, ¿no? Puntualmente sobre el tema de esta ley forestal que tiene media sanción ya, bueno, Cabildo Abierto ha trabajado y ahí, bueno, ha surgido cierta polémica, incluso desde la misma coalición, ¿no? Claro, claro. Nosotros estamos convencidos de que es una ley buena, una ley necesaria, yo diría una ley imprescindible. Estuvimos este fin de semana pasado recorriendo el departamento de Colonia. Hay lugares de Colonia donde está avanzando ya la forestación, porque en este negocio es realmente muy significativo el precio del flete, el flete de la madera a la planta. Y lamentablemente para Colonia y para Soriano y para Río Negro y para Flores y para otros departamentos están muy cerca de las plantas y por lo tanto se tienden a plantar y son los mejores suelos del país, los mejores campos del país. Entonces nosotros decimos que tiene que haber ciertos límites que remitan la forestación a los límites que estaban previstos en la ley original, a los campos de prioridad forestal. Eso es lo que nosotros decimos y creo que es de sentido común. Lamentablemente hay gente que no lo entiende y que se han, digamos, opuesto obtusamente, digamos, sin realmente ver que es necesaria una ley de este tipo. Y yo creo que finalmente va a prosperar una ley. Ahí está. Bueno, otro tema también es el tema que hace unos días también se generó polémica con el tema de los clubes canábicos, los autocultivadores. Cabildo Abierto no está de acuerdo con eso de que se comparta la información. Sí, Cabildo Abierto en su campaña dijo que no estaba de acuerdo con la marihuana recreativa. Nosotros entendemos que eso es dañino para la juventud. Sabemos que hay mucha gente que es partidario
de eso, pero nosotros estamos convencidos que por lo menos debería haber una campaña tan o más agresiva que la que hubo por el tabaco. Una campaña que sensibilice a toda la juventud y a toda la población en general de los daños irreversibles que ocasiona el consumo de marihuana y del peligro que significa como puerta de entrada a drogas más pesadas. Eso aún no se está cumpliendo como nosotros lo quisiéramos. Eso por un lado. En cuanto a este artículo que está en la rendición de cuentas, acá vino el ministro del Interior y nos dice que es necesario para la policía saber cuáles son los clubes legales, los clubes que están registrados, los clubes canábicos que están registrados. Que muchas veces la policía sobrevuela en helicóptero y ve una plantación de marihuana y no sabe si es legal o no es legal, no sabe si está registrado o no. Entonces tiene que implementar un operativo para detectar a ver si hay un delito o no hay un delito. Entonces lo que quiere la policía es tener el registro de los clubes canábicos. Al principio se incluía a las personas, ahora en la nueva redacción que se le da al artículo es solamente saber los lugares donde están los clubes autorizados. Nosotros en ese sentido apoyamos todo lo que sea herramienta para que la policía pueda actuar con más eficacia, con más eficiencia, nosotros lo apoyamos. Ahí está. Bueno, en otro orden, sabemos que Cabildo Abierto ha presentado un proyecto para contemplar a deudores de unidades reajustables, ¿no? Que a veces, bueno, eso se va un poco de las manos en el banco hipotecario, en la agencia de vivienda, bueno, tratar de también, como usted lo mencionaba con el otro proyecto, ¿no? Bueno, de que las personas puedan tener como otra oportunidad. Cuéntenos cómo es esa idea. Bueno, el tema que en un momento determinado los deudores optaron por pagar o en UI o en UR. Los que optaron por UR, la UR, la unidad reajustable, se reajusta por el índice medio de salarios. Acá en este país hubo en los últimos años un aumento desfasado del índice medio de salarios comparado con el IPC, que es lo que reajusta a la UI, a la unidad indexada, el IPC que es la inflación. Entonces, aquellos que optaron en su momento por la unidad reajustable y habiendo recibido el mismo bien, la misma vivienda o el mismo préstamo para vivienda en el mismo momento que otro, están debiendo el doble que otro, ¿no? Entonces nosotros creemos que quedaron rehenes de una situación que no pudieron prever. Aparte de que el propio banco después para digamos, ajustar sus cuentas, determinó, como se le hacía imposible pagar por la suba exagerada de la UR, determinó lo que se llaman los colgamentos, o sea, cuotas adicionales al final. Entonces se da caso de gente que están debiendo lo mismo que debían al principio, habiendo pagado siempre. Claro. Entonces nosotros decimos, hay una injusticia de fondo y si uno mira con ojo crítico qué es lo que pagó la persona a lo largo de los años y todo lo que todavía debe, uno llega a la conclusión que esto que estamos combatiendo en otros proyectos, que como es la usura, en este caso se está produciendo usura desde el Estado, desde el banco hipotecario hacia muchos uruguayos. Es cierto, sí, que hay gente que ya lo pagó y que habría una injusticia con esa gente. Bueno, pero la realidad es quienes hoy están imposibilitados de seguir pagando y en realidad hay que buscarle alguna solución. Yo creo que lo que no sirve es seguir mirando para el costado e ignorar el tema. Es cierto, sí, que esto puede afectar las finanzas del banco. Ahora yo digo, un banco que es estatal aparte, tiene derecho a exprimir a ciudadanos de a pie para poder tener sus números en orden. Acá hay algo que arrancó mal desde algún momento y que ahora quienes están pagando el pato, digamos, son los que en su momento optaron por la UR. Entonces lo que nosotros proponemos es que haya un recálculo como si hubieran optado por la UI en su momento. Eso es lo que se propone para aquellos que sean voluntarios. Si alguno quiere seguir con la UR, que siga. Puede ser que en los próximos tiempos se revierta y haya más inflación que índice medio de salario. Eso no se sabe. Claro. Pero el hecho que hoy por hoy han sido seriamente perjudicados quienes hicieron una determinada opción. Otro tema también, un poco hablando de todo lo que ha presentado, es el tema, bueno, de la reparación a víctimas de la sedición. Cuénteme un poco de qué se trata ese proyecto, senador. Mira, acá hay una situación de injusticia desde hace muchos años. Cuando Tabaré Vázquez, allá por el 2006, creo que fue, o 2007, presentó un proyecto de ley de reparación a las víctimas en general, incluía también
a las víctimas de las organizaciones sediciosas, las organizaciones subversivas que en los años 60 y 70 atentaron contra las instituciones democráticas, contra gobiernos democráticos. Recordemos que acá la guerrilla en Uruguay o las acciones de este tipo de organizaciones empezó en el año 62, o sea, había democracia todavía por un buen rato, ¿no? Y ahí hubo muchas acciones y hubo muchas víctimas, hubo gente asesinada, gente que quedó incapacitada de por vida, etc. Yo voy a contar solamente un caso que conozco personalmente. El señor Eulalio Núñez vive en Artigas, yo lo conozco, cada vez que voy a Artigas me viene a saludar, conversamos. Un hombre que vive casi en la indigencia, o sea, con grandes carencias económicas. Él es hijo de Gaudencio Núñez, uno de los 4 soldados asesinados adentro del jeep. Se da la paradoja de que este hombre está en estas condiciones y los asesinos de su padre hace años que están cobrando una pensión del Estado. Entonces yo digo, ¿eso es justicia? ¿Hay justicia en el fondo ahí? Porque a unos se los considera víctimas del Estado y otros que son víctimas de qué. El Estatuto de Roma dice que cometen terrorismo tanto el Estado como las organizaciones que hacen actos de terrorismo, ¿no? Y acá hubo actos de terrorismo, acá hubo una bomba que voló el bowling de Carrasco y que mató luego de un tiempo a una mujer, una limpiadora que no tenía nada que ver, aparte de uno de los que hacía el atentado que también murió. Es decir, el asunto es traer justicia, es decir, justicia. Pero también nuestro proyecto no solo se refiere a un tema económico, a darle una pensión a Eulalio Núñez y algunas decenas más como él que hay. No es ese el cerno o lo más importante del proyecto. Lo importante del proyecto acá es hacer una reparación histórica, es decir, que la historia se vea completa y no con hemiplegia, que no se mire solo una parte de la historia, que se la mire completa. Eso es lo que dice nuestro proyecto. Entonces, acá se ha inundado por todos lados, se han puesto placas, aquí se torturó a fulano, aquí se murió mengano. Bueno, vamos a poner otras placas, vamos a ir a la calle Juan Polié, donde funcionó la cárcel del pueblo, y poner, aquí se tuvo secuestrado en condiciones infrahumanas a Ulises Pereira Revolver y Carlos Frick Davis, que fueron rescatados, piel y hueso, pesaban menos de 40 kilos, a punto de morirse, los dos, después de un año y pico, estando presos en un receptáculo más chico que esta mesa, ¿no? ¿Por qué no lo ponemos? ¿Por qué no hay una placa y que se hagan tour de niños que vayan y miren eso? O que vean en la esquina tal donde asesinaron al teniente Braida, o al capitán fulano, o al soldado mengano, o a los agentes que fueron los más castigados, los policías, que fueron como 40 policías asesinados en distintos momentos a lo largo de más de una década. En cada esquina donde murió uno de ellos, que se ponga una placa. Eso es digamos, la reparación histórica, incluir en los textos de enseñanza el testimonio también de esto, ya que que no podemos desengancharnos de la historia llamada reciente, que para mí ya es bastante lejana, ya que no nos podemos desenganchar porque parece que hay gente interesada en que nunca se termine esa historia. Bueno, si es así, vamos a contarla entera. Y usted hace tiempo que lo viene planteando, ¿no? Incluso tenemos entendido que en su momento, cuando fue removido, digamos, de la dirección del Ejército, en su nota había una puntualización haciendo referencia indirectamente a este tema. Por supuesto, yo siempre critiqué el accionar desde el Estado actual uruguayo, que actúa con un sesgo determinado, digamos, no dándole garantías a quienes en su momento combatieron a estas organizaciones. Ojo que yo no estoy justificando ningún tipo de exceso, digo que quienes se opusieron a estas organizaciones no tienen ninguna garantía. Basta que aparezca alguien que diga a mí me pegó y ya va preso, ¿no? Y se han cometido grandes injusticias. Hubo gente que estuvo preso por el color de sus ojos, tuvo 3 años y pico preso, se comprobó, comprobó que era inocente, y después de 3 años y pico lo largaron, lo sobreseyeron, pero estuvo preso. Y gente que estaba por haber sido, por un asunto de responsabilidad, por haber sido director de tal repartición, bueno, como él tenía que haber sabido, lo metieron preso. Y hoy pasan las cosas que han pasado, en la cárcel de Rocha murieron más de una docena de presos quemados y no fue nadie
ningún responsable fue preso y cosas por el estilo. Entonces yo lo que digo, que acá vamos a tratar de ver el pasado, pero verlo con una mirada completa, que abarque todo y no una parte. ¿Qué apoyo ha tenido esta propuesta Bueno, dentro de la coalición y a nivel parlamentario? Nosotros presentamos el proyecto en diciembre del año pasado. Acá en el Parlamento es exasperantemente lento el proceso de tratamiento de las leyes. Cuando se presenta un proyecto de ley va a una comisión y en la comisión a veces hay otras prioridades. Está en la misma comisión que trata, por ejemplo, lo de la tenencia compartida, por ejemplo, lo de la reestructura de la deuda que hablábamos recién. Entonces, y esa comisión tiene que recibir un montón de delegaciones para tratar esos proyectos. Y nuestro proyecto está ahí esperando el momento de ser tratado. Ahora en los últimos días hubo alguna declaración de algún jerarca del gobierno, el ministro de Defensa, algún otro en el mismo sentido. Yo incluso antes que hablara el ministro, yo lo hablé con el presidente, como diciendo a esto hay que darle un nuevo impulso. Y bueno, creo que están, digamos, de acuerdo los distintos partidos en que hay que de una vez por todas aprobar una ley en este sentido para que tenga cierta justicia, digamos, a consideración del pasado. Incluso han aparecido voces desde la propia oposición, el expresidente Mujica y otros que como que podrían estar de acuerdo con esto. Y repito, en la idea original de Tabaré Vázquez estaba incluido. Después acá en el Parlamento se cercenó el proyecto. Bueno, le quiero consultarle sobre lo que fue la campaña de recolección de firmas, ¿no? que habilita un referéndum, si se refrenda, digamos, por parte de la Corte Electoral la cantidad de firmas, y donde Cabildo Abierto, bueno, ha manifestado que va a hacer campaña para defender la LUC. Sí, nosotros votamos en el Parlamento la LUC, por lo tanto esos 135 artículos que quieren ser derogados, nosotros los votamos, y si los votamos es porque entendemos que son buenos para la gente. Entendemos que en este año y poco que tienen de vigencia no generaron ningún efecto negativo y que en cambio sí generaron efectos positivos. Tienen distintos capítulos, digamos, estos 135 artículos, de distintos temas. Yo creo que el tema más claro es el tema de la seguridad. Le ha dado a la Policía Nacional herramientas para que pueda actuar con más eficacia, con más eficiencia, herramientas para que se haga respetar, para poder detener a quien lo insulta, a quien lo escupe y a quien le agrede tirándole piedra, para poder actuar digamos, más eficientemente, pidiéndole la identificación a un ciudadano cuando entiende que está en una actitud sospechosa, pudiéndolo llevar hasta la comisaría si es que no tiene ningún papel, hasta comprobar su identidad. Le está dando herramientas que yo creo que cualquier persona que razone desde la sociedad honesta tiene que estar de acuerdo, no puede estar en contra de eso. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? Los que razonan desde la posición de los que posiblemente desafíen a la autoridad, ¿no? Dicen, estamos perdiendo derechos, estamos retrocediendo porque ahora el gritarle a un policía va a ser motivo de medidas más duras. Pero yo digo, ¿y quién piensa en gritarle a un policía, en insultar a un policía? Son los que desafían la autoridad. Entonces, ese desafío a la autoridad que lleva décadas en este país, nos está llevando a la situación crítica, a la situación de caos en la que estamos viviendo en muchos aspectos. Empezó con el desafío a la autoridad familiar. Acá no se respeta a los padres. Sigue con el desafío a la autoridad en la escuela, no se respeta al maestro. Y si el maestro se quiere imponer, a veces vienen hasta los propios padres a agredir al maestro. Y sigue con el desafío a la autoridad del policía, el desafío o el no respeto al significado de la bandera o de los símbolos nacionales o del himno, lo que sea. Yo creo que es un proceso que lleva décadas, que es hora de empezar a revertir. Hay que recuperar ese respeto a la autoridad. Yo creo que quienes critican esa parte de los artículos que están impugnados referentes a seguridad, lo hacen desde la óptica del permanente desafío y desconocimiento de la autoridad. Y yo creo que si queremos mejorar la situación de vida de todos los uruguayos, tenemos que recuperar el respeto a la autoridad, porque la autoridad es lo que obliga al cumplimiento de las normas que nos rigen, es lo que le da garantías, sobre todo a los más humildes, a los que no pueden estarse pagando
alarmas con respuesta, rejas, policía privada. A los ciudadanos que viven en los lugares más carenciados, a esos es a donde les es más necesario de que se respete a un policía de uniforme y que se pueda cumplir, digamos, con la normativa vigente. Ahora, 800.000 personas firmaron, ¿no? Sí. ¿Cómo interpreta eso que no, que tanta cantidad de gente haya optado por, bueno, porque se vaya un referéndum, no se debata como se planteó también, ¿no? Bueno, indudablemente que hay un sector de la población que es permeable a lo que se le dice. Acá se están perdiendo derechos, acá se están violentando el derecho a los huelguistas a ocupar la fábrica, que es un derecho ya poco menos que naturalizado, etcétera, etcétera. Acá se está yendo en la defensa de la propiedad privada y contra el derecho de la protesta y de la vida. Bueno, son dos concepciones de la vida. Lamentablemente hay mucha gente que todavía es permeable a eso. Yo creo, y esto lo digo sin ningún tipo de intención de ofender a nadie, que mucha gente que ha firmado realmente no entiende el alcance real que tendría derogar esos artículos, cómo su vida, la vida de ese mismo que firmó, se vería perjudicada en caso de derogarse esos artículos que hoy le dan ciertos elementos a quienes tienen que prevenir el delito, a quienes tienen que asegurar la convivencia en paz. Pero recién va a empezar la discusión, digamos, por lo alto, o habrá oportunidad de sobra para que la gente sepa bien qué es lo que va a votar en el referéndum, y yo tengo la convicción de que se trata de una buena ley, y por eso, como usted decía al principio, nosotros estamos saliendo ya en estas recorridas, ya incluimos el tema de la LUC para hablar con la gente. Bueno, quiero consultarle por la pandemia y bueno, y especialmente por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que justamente pertenece a Cabildo Abierto. ¿Cómo califica? Me imagino que muy positivamente, dado que Salinas hoy ya se ha posicionado, ¿no?, como una de las personas con más aprobación, ¿no?, en este gobierno. Bueno, yo creo que es bueno eso. Hemos visto en otros lugares del mundo donde ha habido problemas con las autoridades sanitarias, donde ha habido discusión, donde ha habido yo qué sé, enfrentamientos, fracturas. Acá en el Uruguay fue distinto. Acá desde el vamos hubo una sintonía entre la población y las autoridades sanitarias. Y eso habla de una buena gestión de la pandemia. Ustedes saben perfectamente que cuando asume este gobierno no estaba, digamos, en la agenda el coronavirus en el Uruguay, por más que sí en el mundo ya hacía un par de meses que estaba haciendo estragos. Y bueno, acá en realidad la gestión del ministro ha sido buena desde el principio, ha sido desde una posición de humildad, queriendo aprender del tema, buscando desde el primer momento tener los elementos necesarios para que no colapsara el sistema. Acá en el Uruguay no ocurrió lo que sí pasó en España, en Italia, en Nueva York, donde no había camas o no había medicamentos, y estoy hablando de lugares del primer mundo, como se llama, donde colapsaron los sistemas. Acá no colapsaron, y no colapsaron por una acción activa, muy activa, de las autoridades sanitarias, que duplicaron el número de camas, que digamos, prepararon personal para atender esas camas, que recurrieron a todos los medios para comprar los medicamentos necesarios. No faltó nada en el peor pico de la pandemia, que fue hace un par de meses, no faltó nunca lo que tenía que haber, y eso es un gran logro. Por supuesto, la pandemia nos pegó mucho y nos llevó gente conocida, gente querida, amigos, familiares, compañeros, nos llevó a todos. Bueno, pero fue también en el marco de esa pandemia que tiene imponderables que no se pueden prever ni manejar, como por ejemplo esa variante P1 que entró justo en el momento que empezábamos a vacunar en el país. En esa misma pandemia, bueno, Cabildo Abierto en su momento cuestionó que quizás el Estado debería, bueno, hipotecar más recursos, ¿no?, para determinados sectores. Eso en definitiva, bueno, no se llevó esa propuesta que en su momento hizo Cabildo Abierto. ¿Cómo se contempló? ¿Cómo se negoció, si esa es la palabra, ¿no? Cabildo Abierto presentó propuestas en todo momento, desde el vamos, digamos, ¿no? Yo recuerdo que ya en el mes de marzo de 2020, a pocos días de iniciada la pandemia, hubo una suba de tarifas, y yo mismo dije públicamente, no estoy de acuerdo con que se suban las tarifas en esta situación. Quiere decir que siempre tuvimos una visión no siempre coincidente con la
que tenía las autoridades económicas. Y en un momento hicimos una propuesta de un paquete de 22 medidas, sobre todo apuntando a la reactivación o al mantener vivo a la micro, pequeña, mediana empresa, en el entendido de que son los grandes generadores de empleo. Y no podemos decir que no fueron escuchados. Muchas de esas medidas fueron implementadas. Algunas no en la magnitud que nosotros lo proponíamos, pero fueron implementadas muchas de esas medidas. Nosotros entendemos que Cabildo Abierto es un partido de la coalición, tiene determinada fuerza, tuvo el 11% de la votación total del país, no tuvo más que eso. Nosotros no podemos tener la pretensión o la soberbia de decir tienen que hacer lo que nosotros decimos, nuestro programa. No, nosotros proponemos, muchas veces se nos escucha, muchas veces se incluyen en leyes como la LUC o el presupuesto nacional, o ahora en la rendición de cuentas se incluyen ideas nuestras, propuestas nuestras, o se sacan ideas que nosotros no acompañamos de lo que viene propuesto. Creo que en ese juego no podemos decir que no hayamos sido considerados, sino por el contrario, que muchas veces hemos sido considerados. Pero siempre planteando las discrepancias, como por ejemplo con el tema de la suba de los combustibles, ¿no? que Cabildo Abierto fue enfático en no coincidir. ¿Y qué reflexión le merece el hecho de, bueno, esta propuesta, ¿no? de que habría un ajuste dependiendo del precio del petróleo y demás, como que seguiría el tema, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un cambio de formas, pero no de fondo. Es decir, antes se esperaba durante determinado tiempo para ajustar los combustibles y a veces los ajustes eran muy significativos. Ahora se va haciendo mes a mes en base a las variables que van afectando. Así como un mes sube, el mes siguiente puede bajar y va a bajar en algún mes, eso no le quepa duda cuando la matemática diga que bajó el petróleo, que los insumos fueron menos, va a bajar y se va a mantener, digamos, más el día a día, para evitar esos desfasajes que le han generado a veces grandes pérdidas a ANCAP, que en definitiva son pérdidas de todos los uruguayos. Pero indudablemente que el hecho de ver moverse el surtidor mes a mes, así sea un peso o medio peso, genera a veces una sensación un poco no deseada, pero también va a haber movidas hacia abajo en su momento. ¿Qué opinión tiene sobre, bueno, lo que se está hablando también del tema del supergas, ¿no? De quizás quitar el subsidio general y, bueno, hacerlo específico para algunos sectores? Nosotros somos muy enfáticos de que el supergas a los sectores más carenciados no puede subir, ¿no? Ese subsidio hay que mantenerlo porque realmente es el combustible de la gente que más necesita, que la gente que está en peores condiciones. Si hay que hacer, como nosotros hemos propuesto en el tema IVA, un precio de supergas personalizado, es decir, que en determinada zona del país el supergas tenga IVA y tenga, hoy hay un 10% de IVA, que sea un 22% en determinada zona, porque eso se puede pagar, y que en otras zonas esté exento de IVA, bueno, eso es personalizar el IVA, que yo creo que hoy por hoy hay herramientas tecnológicas para hacerlo. Eso puede ser un estudio. Ahora, liberar el precio del supergas, que lo llevaría casi al doble, eso no estamos de acuerdo, por más números que nos digan que está perdiendo ANCAP con eso. Bueno, no, es parte de lo que ANCAP tiene que asumir, claro, para mantener, digamos, el poder adquisitivo de los sectores más frágiles de la sociedad. ¿Cómo es esa idea de personalizar el IVA, senador? La idea, vamos a entender, no somos originales, hay algunos países del mundo que lo están implementando hace rato. Acá en el Uruguay, en cierta forma, cuando están esas famosas tarjetas MIDE y que van y exoneran de impuestos en algunos productos en el supermercado, es un sistema muy acotado, pero es un sistema. En Argentina se aplica más bien para los jubilados que tienen una tarjeta especial que les exonera de impuestos en determinados lugares. Nosotros lo que decimos, hay personas que por su nivel socioeconómico puede calificar para recibir una tarjeta que le exonere del IVA, por lo menos a los productos de la canasta básica, a esa persona y a esa tarjeta, tal vez con un máximo mensual para evitar que venga otras personas que pueden pagar con esa tarjeta, ¿no? Pero nosotros entendemos que
hay otras personas que pueden pagar el IVA completo y hoy, por ejemplo, tienen en algunos productos el IVA limitado, el IVA del 10% o productos sin IVA. Podrían pagar el 22%. ¿Y por qué no hacerlos pagar a esas personas el 22% a los que pueden pagarlo en aras de exonerar a quienes realmente no lo pueden pagar? Entonces, yo creo que esto que parecía impensable hace unos años, hoy hay herramientas tecnológicas suficientes como para poder implementarlo. Ahí está. Bueno, quiero consultarle sobre algo más del rubro, ¿no? De la Cámara de Televisión para abonados y demás. Nosotros, Cardinal, como el canal de la Cámara, estamos muy expectantes en todo el tema de la ley de medios, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted del tratamiento que se está dando, la postura, bueno, algunos temas como, bueno, que los cables puedan vender internet, el papel de los cables del interior del país? Bueno, para nosotros es fundamental que los cables del interior del país tengan buena vida, digamos, tengan buen futuro y que puedan seguir operando en el interior del país. Creemos que la tendencia a la concentración de medios, a la absorción de esos cables por grandes grupos mediáticos no es bueno porque eso significa menos libertad al ciudadano común de acceder a la información equilibrada y justa. Nosotros vamos a impulsar, ya que la ley de medios viene demorada porque están no sé, en distintas posiciones en algunos aspectos. Ahora en la rendición de cuentas vamos a impulsar un artículo que permita a los cables del interior a la transmisión de datos, algo que tenía vedado los cables del interior por la ley que está vigente hoy, la ley que aprobó el Frente Amplio. Creemos que eso va a ser un adelanto. La transmisión de datos es hoy por hoy la realidad que puede ser la línea divisoria entre que sea viable o no viable un medio como un cable del interior. Por supuesto que eso también está propuesto en la ley de medios que se está tratando. Exacto. Pero esto puede llegar a demorar todavía, capaz que estamos, no sé, unos meses más con la ley de medios y capaz que esto es mucho más rápido, la vía rápida. Así que esa propuesta la estamos haciendo en este articulado de la rendición de cuentas. También, bueno, están trabajando en otros temas. A ver, a propósito de este tema también, usted en su momento, Cabildo Abierto, hizo una puntualización sobre el tema de la publicidad electoral también, ¿no? Que se pueda contemplar. Incluso hubo un comunicado aclarando cuál era el objetivo, ¿no? De Cabildo Abierto. Bueno, nosotros en esta ley de rendición de medios, esta ley de medios, estamos proponiendo 11 artículos que por un lado aseguran el acceso a la publicidad de todos los partidos políticos y aseguran que la comunicación política sea equilibrada, seria, rigurosa, plural e imparcial. Esas 5 palabritas están en la propuesta nuestra. Equilibrada, seria, rigurosa, imparcial y plural. ¿Cuál es el objetivo? Y lo dice el propio articulado. Es fortalecer el sistema democrático republicano, asegurar al ciudadano a recibir comunicación política adecuada, recibir toda la oferta electoral, comunicación de toda la oferta electoral y no solamente de aquellos partidos que puedan pagarse la publicidad e incluso pagar los programas que están en un medio. Esto no quiere decir cercenar u obligar a un periodista a hablar bien o mal de un partido o de una propuesta. Puede hablar como hasta ahora, bien o mal, pero el medio, que es permisario de ondas del Estado, tiene que mantener un equilibrio en su oferta de información. Van a quedar exceptuados, no están en el proyecto que nosotros llamamos, porque esto es un borrador que se está discutiendo, van a quedar exceptuados aquellos medios que se definan como partidarios o confesionales. Por ejemplo, si hay una radio que es de la iglesia tal, no vamos a pedirle que en una discusión sobre el aborto sean ecuánime, que den las 2 campanas, o si hay una radio que es del partido tal, no vamos a pedirle que hable bien del partido contrario, ¿no? Pero ya tiene que estar definida la radio como radio partidaria o como radio confesional. Eso todavía falta pulirlo, instrumentarlo, es parte de la discusión, pero lo que nosotros creemos que es fundamental, asegurarle al ciudadano de a pie el acceso a una comunicación que le permita ser escuchado. Y para eso nosotros ponemos un sistema de
digamos, de proporcionalidad en base a la representación que tienen en el Parlamento, y aquellos partidos que son nuevos, que recién surgen, porque por lo tanto no tienen representación en el Parlamento, se los considera como que tuvieran un diputado. Esta ley está basada en una ley italiana que se aprobó hace 21 años, era en la época en que Silvio Berlusconi era el personaje principal de la política italiana, y él era el dueño de la mitad de los medios de comunicación. Entonces se hizo una ley para limitarlo a él, una ley que estableciera la obligatoriedad de todos los medios de dar una comunicación plural, equilibrada, en las etapas políticas, ¿no? Que eso después se puede discutir. Nosotros ponemos unos plazos en nuestra propuesta, pueden ser menos, eso es a discutir, pero el hecho es darle la posibilidad a todos, que todos puedan participar. Esa ley fue llamada en su momento de discusión una ley antifascista, porque se oponía a Forza Italia, que era el partido de Berlusconi, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que al menos nos merecemos la discusión. Y eso es lo que Cabildo ha presentado. Son 11 artículos que están incluidos en esa ley de medios que está a discusión. ¿Cómo ve el avance de la coalición y el papel de Cabildo Abierto? Usted recién decía, bueno, el 11% del electorado tiene independencia de trabajo. Vemos que, bueno, en muchos de los lugares de responsabilidad que está Cabildo Abierto también hay dirigentes de otros partidos muy cercanos allí. Bueno, ¿cómo viene ese trabajo y ese posicionamiento político de Cabildo Abierto desde el gobierno? Bueno, hay que ir a la formación de la coalición. La coalición se formó en noviembre del año 19 en base a un documento llamado Compromiso con el País, que tenía un poco más de una docena de capítulos que abarcaban distintos aspectos de la vida nacional, y en la cual los 5 partidos que en su momento formaron la coalición se comprometían a respetar, a cumplir. Nosotros nos estamos ajustando estrictamente a ese documento que firmamos. Todas las cosas que se plantean que estaban en ese documento no discutimos, aunque podamos estar más o menos de acuerdo. Si estaban en el documento vamos a apoyarlo, porque partimos de la base que le pedimos el voto a la ciudadanía en base a ese documento. Pero hay muchas cosas que no estaban en ese documento. El tema de la usura, el tema de la forestación, el tema de la personería jurídica de los central sindical, el tema de la reparación a las víctimas de la sedición. Es decir, hay muchas cosas que no estaban en el documento, y nosotros tenemos total libertad de presentarlo, de ponerlo arriba a la mesa, de que se discuta. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. La coalición, en base a ese documento que fue la base de la coalición, yo creo que está funcionando bien. Creo que se están dando las mayorías necesarias para lograr las leyes más importantes, como fue la LUC, como fue la ley de presupuesto, como será esta rendición de cuentas, como podrá ser la ley de seguridad social u otras leyes importantes. Yo creo que está funcionando bastante bien, pero no tenemos que perder de vista de que acá estamos hablando de partidos diferentes. Claro. Cabildo Abierto no es el Partido Nacional, no es el Partido Colorado, es Cabildo Abierto. Por algo la gente que votó a Cabildo Abierto no votó a los otros partidos. Entonces nosotros tenemos propuestas y visiones a veces de la realidad que difieren. Por lo tanto, si queremos llevar alguna discusión arriba de la mesa, la llevamos y no nos sentimos atados en nada. Acá lo políticamente correcto para nosotros no corre. Y hemos pagado precio por eso. A veces decimos cosas que no se deberían decir en la política, se supone, pero nosotros en ese sentido creemos en la frontalidad, en hablar directamente sin ir por las ramas de las cosas. Y en esa frontalidad, ¿cómo ve la próxima elección? ¿Y qué proyecciones tiene Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo Abierto hoy se está organizando. Es un partido que hizo al revés que todos los demás partidos. Primero fue a las elecciones y ahora se está organizando. Nos estamos organizando, tenemos ya una dirección de la juventud que está trabajando muy activamente, la juventud artiguista de Cabildo Abierto, la JACA, como se llama. Tenemos una dirección de la mujer, el Instituto de la Mujer Melchora Cuenca, que está funcionando también con actividades. Tenemos un Instituto de Estudios Artiguistas, IDEA, que está empezando a funcionar, todavía no ha actuado, pero que ya está
digamos, en cierne su inicio de actividad. Estamos organizando todas las departamentales, ya se están incorporando agrupaciones nuevas, agrupaciones en muchos casos que vienen de otros partidos que se están incorporando a Cabildo, en otras son divisiones de otras agrupaciones nuestras, pero hay una dinámica que se está dando, que aparte lo estamos palpando en estas recorridas por el interior de gente nueva que se acerca, que quiere incorporarse, que quiere trabajar. Creo que Cabildo va a ser un actor importante en el futuro político del Uruguay. Creo que en el próximo proceso electoral va a tener un crecimiento, creo yo, que significativo, al menos es la expectativa que tenemos y para eso estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando incesantemente, vamos a seguir recorriendo el país, vamos a estar en los barrios de Montevideo, en las localidades de Canelones, vamos a estar permanentemente en la vuelta hablando con la gente. Nuestra característica es el contacto con la gente, el cara a cara con la gente, como le llamamos, y eso es lo que vamos a seguir manteniendo porque es nuestro principal activo. Se han dado hechos políticos en este último tiempo, por ejemplo en Canelones, que no se votó un fideicomiso y demás. ¿Qué reflexión le merece ese tipo de hecho que se ha dado, ¿no? Yo creo que es lamentable que la población de Canelones, o la de Rocha o la de Río Negro, queden de rehenes de luchas políticas a veces electoralistas, mirando para adelante, mirando para el año 24, y que se vayan postergando obras que son fundamentales hacerlas hoy. Yo creo que hay que pensar en la población, en la gente que es la que en definitiva queda perjudicada. Al no salir el fideicomiso, Canelones, pero también le digo Rocha y Río Negro, son obras que quedan sin hacerse, son flotas de recolección de residuos que no se renuevan, son un montón de cosas que van a afectar mal a los vecinos de ese departamento. Nosotros ahora hemos hemos propuesto que se vuelva a considerar una ley que está vigente, una ley del año 2009 que creaba un fideicomiso para todas las intendencias, para que todas las intendencias puedan hacer obras de infraestructura necesarias. Hay que, por supuesto, esto tiene que ser implementado desde las autoridades económicas porque tiene su repercusión económica, pero creemos que no se puede poner de rehén a las poblaciones de los distintos lugares. Yo creo que lo de Canelones, al igual que lo de Rocha o lo de Río Negro, es lamentable porque está primando a veces la mezquindad política por sobre la necesidad de los vecinos de esos departamentos. ¿En qué momento Cabildo Abierto va a iniciar ya una campaña mirando al 2024? Y lo más tarde posible. Yo creo que hoy, en esta crisis que se está viviendo, en esta desesperación y angustia de tanta gente, hablar de elecciones en el 24 es como una falta de respeto, es como faltarle respeto a la gente. Y nosotros, lo más tarde posible, si podemos a fines del 23, principio del 24, empezar a hablar del tema electoral, hasta ese entonces no vamos a hablar. Pero eso no quita que recorramos el país permanentemente y organicemos al partido permanentemente. No estamos hablando de intenciones electorales, sino de que la herramienta se mantenga, digamos, organizada y en condiciones de actuar. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, senador? No, un saludo grande a todos los que miran los distintos cables que integran CUTA, un saludo para todos y el deseo de encontrarnos personalmente en estas recorridas, que por supuesto lo haremos con mucha gente y por supuesto reiterar nuestra voluntad de servicio y de tratar de llevar soluciones a los problemas reales de la gente y evitar seguir enfrascados en problemas que a veces se fabrican intencionalmente para mantenernos enfrentados, divididos, fragmentados y cada vez más débiles. Queremos unirnos entre todos para sacar adelante las verdaderas soluciones que necesita el país. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos en este programa especial en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país, esta entrevista, Compromiso Cardinal junto al senador Guido Manini Ríos. El agradecimiento para el senador y la invitación para nuestra teleaudiencia en próximas ediciones a seguir compartiendo más testimonios, más opiniones, más mano a mano con las distintas autoridades del país. Muchas gracias.